Hola oyentes de Radio Sefradi, bienvenidos nuevamente a esta sección dedicada al ajedrez, Jaque a la Mente, como siempre con René Mayer. ¿Qué tal, René? Buenas tardes. Bueno, seguimos hablando de un personaje que viene de la tradición judía europea, nació en Polonia, pero que luego estuvimos hablando la última vez de las vicisitudes que lo llevaron a instalarse en Argentina, más bien a quedarse, a pasar la guerra en Argentina y luego ya se convirtió en su hogar, y que falleció justamente estando en Málaga, aquí en España. Estamos hablando de Miguel Najdorf y habíamos recorrido bastante de su biografía personal, pero no tanto de la profesional. Sí, bueno, la profesional supongo que para los oyentes no sea tan interesante saber que ganó X veces el torneo de Mar del Plata o de La Plata. Era sin duda el jugador latinoamericano más potente de la historia. Y claro, hay que ver a Najdorf dentro de su tiempo. Uh-huh. Porque, claro, en aquella época había, en la Unión Soviética por lo menos, jugadores dedicados profesionalmente al ajedrez. Y por el Estado, subvencionados por el Estado. Sí, y en todos los países del este. Sin embargo, Najdorf siempre compaginó su trabajo, que además le dio grandes frutos, puesto que llegó a montar una exitosa empresa de seguros de vida en Buenos Aires y lo compaginaba con el ajedrez. Entonces, bueno, ahí cabe decir que es un retrato atípico de los jugadores de ajedrez que se han ido profesionalizándose cada vez más. Claro, sí, sí. Y bueno, entonces habíamos dejado a Najdorf en abril del 47, cuando conoció a Adela, alias tenía de nombre Eta, y que era una hija de inmigrantes judíos rusos. Se casaron pronto. Tuvieron 2 hijas, que eran Mirta, que nació en el 48, y Liliana, que nació en el 52. O sea, cuando ya llevaba 9 años en Argentina, ya que llegó en el... Bueno, no, llegó en el 39. En el 39, sí. De Liliana sabemos bastante, puesto que fue la biógrafa que reunió todo el material sobre su padre y lo tiene expuesto en un libro que se puede conseguir oralmente, expresado oralmente. Yo lo tengo y claro, por ahí se entera mucho uno de la vida del viejo, de Najdorf. Bueno, como decía, esta Liliana, claro, dio bastantes indicaciones sobre su padre, sobre todo de corte psicológico. Yo he conocido a Najdorf y debo decir que rara vez he visto una persona tan enfrascada y apasionada, por no decir enviciada, en el mundo del ajedrez. Miguel Najdorf necesitaba jugar como... Yo no le calificaría de ludópata, pero en la frontera. Claro, que es una ludopatía puramente intelectual, porque el ajedrez sí, no es pero como el casino. Pero a él le gustaba encontrar a cualquiera para darle una ventaja de 2 minutos contra 5. Él se cogía 2 minutos y daba 5 minutos al oponente, y le gustaba apostar, con lo cual tiene ya un cierto... Sí, pero era por la adrenalina, ¿no? La adrenalina, pero también el juego. El juego y
el ganar dinero por el juego, que eran cantidades simbólicas. Claro. Se jugaba a $1, aunque la apuesta podía subir rápidamente, porque hay un sistema que conocen los ajedrecistas, pero que no conocen probablemente los oyentes, que consiste en lo siguiente. Se empieza una partida, la apuesta es de $1, digamos. Sí. Si yo consigo una posición prometedora y buena, digo doblo en ese momento. Entonces, en ese momento, mi adversario, si ve que la partida no tiene buena pinta o está mal de tiempo, porque el tiempo es un elemento fundamental, abandona y paga $1. Sí. Pero si cree que tiene suficiente tiempo para resistir y acepta la nueva apuesta, entonces ya la apuesta sube a $2. Ajá. Digamos y al rato puede que volver. el rival ve, se torna la situación y la posición parece favorable. El rival puede decir redoblo. Ajá. Con lo cual, la apuesta sube a $4. Sí, sí. Se da un vuelco de situaciones, cambia totalmente la partida y ocurren muchas cosas en 5 minutos. Claro, y la gente entonces apostando dinero, la gente también actúa distinto. Sí, ¿no? entonces contrarredoblo. Sí. Entonces ya pasa a $8. Sí. Y eso es en 5 minutos, que dura más. Es decir, que $8 en 5 minutos más 2 minutos o 3 del otro, en 8 minutos te permite ganar, si eres muy bueno, pues $40 o $50 en una hora. Aunque el ajedrez, claro, no hace falta este tipo de aspecto bajamente materialista para que cobre interés, pero esto es muy práctico cuando se juega con mucha gente y entonces el que está perdiendo no quiere abandonar y juega. Y es un pesado. Es un pesado, entonces cuando le doblan, como no quiere perder el doble de la apuesta, abandona y cede el turno a otra persona. Ajá. Es una táctica para... técnica. Pero bueno, el Najdorf en cuestión, le encantaba jugar por dinero y necesitaba un adversario. Yo le he visto buscar, ¿quieres jugar? Y tal, todo el mundo le conocía al viejo. Yo diría que estaba en la frontera de la ludopatía. Sí, francamente, le encantaba, pero además le encantaba jugar así, ¿no? Sí. Entonces, la pasión del ajedrez la vivía a través de las partidas rápidas. Y eso es un aspecto del viejo Najdorf que hay que analizar muy bien, porque indica el tipo de persona que era, una persona bohemia que no, es decir, instalada, integrada en la sociedad, porque tenía su empresa de seguros, tenía su familia, pero es que no le daba mucha bola, como dicen los argentinos, ¿no? Es decir, él era una persona, entonces su hija lo describe muy bien como una persona a la vez generosa, muy generosa y egoísta, con estos constantes, un bohemio que pasaba muchas horas lejos de la familia, una mezcla de extremos, encantador, con sentido del humor, pero a veces irascible, bromista y bon vivant, como se dice, pero a veces también triste, cuando probablemente rememoraba su pasado y el destino trágico de su familia en Polonia. Entonces tenía altibajos, una persona compleja, de una personalidad compleja. Esto hay que entenderlo muy bien, porque da muchas pistas sobre el tipo de jugador y de persona que era. Bueno, pues como vimos, se casó en abril del 47 y su mujer murió pues 30 años después,
en 1977. Pero conoció Najdorf a otra mujer y se volvió a casar. Con una tal Rita, que era viuda de un amigo ajedrecista. Y bueno, Najdorf en el 96 en España, hay que decirlo, tenía problemas de corazón. Le pusieron un marcapasos en Sevilla. Probablemente el corazón sufriente es probablemente imputable a sus múltiples encuentros de ajedrez que hacen palpitar el corazón de una forma exagerada, porque el ajedrez, la gente que cree que es un deporte muy tranquilo y sereno, que se desengañe. Las constantes vitales se disparan, la adrenalina se dispara y esa es la razón probablemente del éxito de este juego milenario. Bueno, pues tenía un marcapasos que le pusieron en Sevilla. A su vuelta murió su mujer. Y bueno, finalmente, como vimos, el viejo, que no paró de jugar toda su vida, se extinguió, murió en Málaga en verano del 97, siendo todavía un jugador empedernido que estaba al tanto de todo. Ahora, su estilo de juego, Sí. cuando jugaba con no estas partidas rápidas, sino el ajedrez más profesional, ¿también era tan impulsivo? No era impulsivo. Él era un jugador muy fuerte, que ya, como lo vimos, había aprendido de sus maestros polacos, Tartakower y Przewsiorka, y era un jugador fortísimo. Un jugador no puede ser solamente táctico, porque las posiciones se presentan o no, la táctica se presenta o no. Tiene que ser, los jugadores más fuertes siempre son una combinación de juego posicional y táctico. Se juega posicionalmente, pero cuando surge una combinación, entonces hay que aprovecharla. Hay que lanzarse a ello porque es una complicación interesante que no hay que dejar pasar. Entonces, claro, no era un jugador suicida, era un jugador táctico y posicional. Por cierto, las personas que estén más al corriente o que les interese el ajedrez técnico, les puedo recomendar una famosa partida de Najdorf que jugó en 1929 en Varsovia y que dicen la inmortal polaca. Así le llaman la partida. Es una partida extraordinaria, la pueden ver en chessgames.com. Si buscan Glücksberg, Najdorf, Varsovia 1929, verán esa partida que es sensacional. Duró 22 jugadas, Najdorf jugaba con negras y le sacrificó 4 piezas para llevarlo al mate, el rey, pero de una forma increíble. O sea, jugaba con negras, perdió 4 piezas. No perdió, las sacrificó para el ataque. Bueno, vale, pero las entregó, digamos. Las entregó, pero era correcto, puesto que llegó al mate en 22 jugadas. Que es muy rápido. Rapidísimo y es rarísimo. Contra un maestro de la categoría de Glücksberg. Bueno, Glücksberg era un buen jugador, claro, en Polonia, pero lo que es extrañísimo o rarísimo es que una persona sacrifique 2 caballos y 2 alfiles en aras del ataque. Sí. Eso se da muy pocas veces. Tal era el especialista en sacrificar, pero esta... Es como ganar un partido de fútbol con 7 jugadores. Bueno. Sacrificando 4. Sí. Entonces, esta partida es sensacional. Se la aconsejo. Glücksberg, Najdorf. Y bueno, vamos a pasar un poco en revista la carrera ajedrecística de Miguel Najdorf, porque
es importante, aunque no quiero aturdir al oyente con Datos. cifras Sí, y sí. datos que son interesantes, pero no Antes de fundamentales. que empiece, por ejemplo, ¿a qué puntuación ELO, que tú hablas siempre de la puntuación Sí, ELO, llegó? bueno, calculan que, claro, en la época no había Todavía no Elo, había. no había Elo. Calculan que Naidorf era desde luego uno de los mejores del mundo en los años 40, 50. Y algunos, comparando los resultados, se han aventurado a decir que era el segundo del mundo en el periodo 1947-49. Ujú. Le calcularon, y claro, que es algo muy relativo porque Sí, todo depende de la fuerza de los de los demás, contrarios. claro. Le calcularon una fuerza de 2540, pero en aquella época a lo Claro. mejor el más fuerte, que era Botvinnik, tendría quizás 1600, 2600, Sí, no más. no, no Como ahora, sí, sí. 2840 como tiene Carlsen ahora. Ujú. ¿Eh? Entonces, bueno, no cabe duda de que era un jugador fortísimo, peligrosísimo y, de hecho, él, ya veremos ahora, que nunca pudo presentarse al Campeonato del Mundo. Se le podría llamar también el campeón sin corona, como le pasó al estonio Keres también, que siempre estuvo en el límite. Bueno, pues Naidorf nunca, es decir, hubo una época en el 48, en la época de su plenitud, en que casi le invitan al torneo del Campeonato del Mundo, pero hubo alguien en la Federación Soviética, quizás Botvinnik, que no dio su visto bueno, Mm. y claro, no era tan matemático como hoy. Sí, sí, A sí. través de los resultados hoy y de torneos organizados, no depende ya de la voluntad o de la buena o mala voluntad de una federación para que alguien participe. Uno se lo gana a pulso y tiene derecho a jugar el campeonato. Bueno, dicho esto, vamos a pasar en revista un poco la carrera de, de Naidorf, que empezó tarde, hay que decirle, a jugar, comparado con Capablanca o con Fine, que hemos visto que empiezan a los 4 o Sí, 5 sí. años. No, él empezó a los 10 11 años y no llegó a florecer de verdad hasta los 18 19 años, Naidorf, en Polonia. Eh, se puede decir que al principio de su carrera empieza en 1930, a los 20 años, cuando queda sexto y séptimo en el campeonato de Varsovia, que era un campeonato fortísimo. Polonia era una de las grandes potencias del ajedrez en aquella época. Y pues en el 32 fue mejorando, quedó segundo y quedó finalmente primero en 1934. En 1935 se queda segundo, cuarto en el tercer campeonato de Polonia, pero gana un match le gana un match al gran Tartakover. ¿Eh? Un match a 5 partidas en la que gana 2, pierde una y empata 2. Queda también empatado primero con Steiner en el campeonato de Hungría, va viajando un poco a través de por Europa, y bueno, solo quedó tercero. Esos son sus resultados de preguerra, digamos, en la época polaca. Quedó tercero en el campeonato de Polonia de 37 y décimo en Lodz en el 39. A Inglaterra se desplazó, quedó solo sexto en Margate, pero ganó y quedó primero en Varsovia en 1939. Y esos son sus hazañas prebélicas o polacas, puesto que ya a partir de ahí disputa las Olimpiadas de Buenos Aires
y se queda en Argentina, donde conseguiría la nacionalidad 5 años más tarde, en el 44. A los 24 años le otorgan la nacionalidad argentina. Se sabe que, bueno, ya estuvo en 4 Olimpiadas de la preguerra. En el 35, de tercer tablero, se jugaba en Varsovia. Después, en el 37, el 36 también hubo una Olimpiada, segundo tablero en el 37, con porcentajes muy buenos. Por ejemplo, en la Olimpiada de Buenos Aires, en la que era segundo tablero, consiguió 14 puntos en 18 partidas, lo cual es un resultado buenísimo, porque se enfrentaba al segundo tablero de los mejores equipos del mundo. Ganó una medalla de oro, por cierto, ahí. Entonces, bueno, a partir en su etapa argentina, se puede decir que juega constantemente y es una pugna constante con Gideon Stahlberg, que era un judío sueco, pero que se instaló también en Sudamérica por las mismas razones que Naidorf. Y al principio Stahlberg siempre le superaba, pero llega un momento en que ya llega a ser muy fuerte. Entonces fue, por ejemplo, en el 44 en La Plata, con 13 de 16 puntos, ya adelanta a Gideon Stahlberg. Por fin. Porque siempre estuvo en Mar del Plata, el 43 estuvo detrás de Stahlberg, también en 41 en Mar del Plata, que eran torneos fortísimos, ya que reunían a muchos inmigrantes, alemanes, austríacos, suecos, judíos, la mayoría de ellos, que se quedaron en Sudamérica. Bueno, tras la guerra volvió a viajar a Europa. Ya lo sabe el oyente que nunca supo más de su familia polaca, de su mujer que había dejado atrás y de sus padres que había dejado atrás en Polonia, y ya se conoce el destino trágico que sufrieron a manos de las tropas nazis. Y bueno, pues vuelve a Europa en el 46, disputa el torneo de Groningen en Holanda, en el que ganó Botvinnik, pero él queda cuarto y quinto. Quedó primero en Praga con 10,5 de 13, lo cual es un resultado fantástico. Y en Barcelona, en el 46, también un resultado estupendo, 11,5 de 13. Son porcentajes realmente fabulosos. Gana de nuevo en el 47 en Mar del Plata, un famoso torneo ya, una institución, y termina segundo detrás de Elis Cases, que era un judío alemán que se había quedado. Pues el torneo del 47 era en São Paulo, en Brasil. En Nueva York ya se ve que va viajando a Europa, a Estados Unidos. En Nueva York 48 queda segundo detrás del que conocemos, Ruben Fine. Y otra vez ganó el Mar del Plata en el 48. Bueno, se resarce en Venecia 48, donde consigue 11,5 de 13 puntos, lo cual es una barbaridad. Y en el 49 queda primero empatado con Stahlberg en Buenos Aires. Gana Ámsterdam en 1950 y sus éxitos son incontables. No voy a marear el oyente en esos años. Lo único que la gran, digamos, oportunidad que perdió fue la de participar, como hemos dicho, en el torneo de 48 para el Campeonato del Mundo,
Y bueno, de todos modos, él tuvo el consuelo. Él es el que consiguió el primer título oficial, uno de los primeros títulos eh, otorgados de gran maestro, otorgados en el 1950, a los 40 años, lo cual es tardío cuando se piensa que hoy en día, Con 18 años, a los 13 años ya hay algunos que consiguen el título de de gran maestro. gran maestro. Entonces, bueno, él ganó, bueno, disputó todas las Olimpiadas que disputó, participó en 11 Olimpiadas en su etapa de la posguerra. De 1950 a 1976. Siempre fue muy activo, representando a Argentina de primer tablero y sacó muy buenos resultados. Podemos decir, para concluir, que Najdorf fue un personaje muy importante en el mundo ajedrecístico digamos, de la posguerra. Hizo aportaciones valiosísimas. De hecho, la variante Najdorf en la defensa siciliana, que es una de las más practicadas con negras, la introdujo él. Y es una de las variantes más jugadas hoy en día, que más perspectivas ofrece al bando de las negras contra E4, en que contestas C5, o peón 4 rey, peón 4 alfil dama para los anticuados, y ahí se plantea la defensa siciliana, y la variante Najdorf llega después. Él contribuyó también a mejorar mucho la defensa india de rey, que él jugaba bastante bien. Fue también un periodista de renombre, colaboró mucho en el diario Clarín. Y lo que queda por decir es que a Najdorf se le quería en todas partes porque jamás había pasado por los clubs de ajedrez un personaje tan entrañable y tan apasionado con el noble juego. Esto es lo que cabe decir de Najdorf. Y no olvidemos lo que dijimos la vez pasada, y que a lo mejor lo dijimos muy rápidamente, que ha quedado en el recuerdo sus inmemorables sesiones de simultáneas a la ciega, en que tenía una mente fabulosa y se enfrentó con 45 tableros en el 47 a las ciegas, ganando 39, perdiendo 2 y empatando 4. Esto es un resultado que no tiene explicación lógica, que una persona a ciegas pueda memorizar las posiciones. En 45 partidos a la vez. Y dice mucho de su memoria prodigiosa y de su mente, un señor que hablaba 8 idiomas, como vimos, que era absolutamente internacional. Pues nada, con esa misma pasión que vivió, nos lo ha relatado René Mayer, y con esa pasión volveremos dentro de un par de semanas a hablar de otro prodigio de las 64 casillas de origen judío. Ya será, como dijimos, dentro de un par de semanas. Muchas gracias, René.